Hola a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Este es nuestro webinar número 39. En primer lugar, perdónenme la ronquera, en primer lugar quiero manifestar que estoy abrumado por la cantidad de felicitaciones que vengo recibiendo de todos ustedes. Que lo único que hacen con eso es incentivarnos a Ítalo, mi asociado, y a mí a seguir haciendo este tipo de reuniones de información para todos ustedes. Quiero agradecerles infinitamente y muchas gracias. Seguidamente, antes de entrar al tema de fondo, tengo la obligación y la petición de mi amigo Miguel Cayó sobre el tema relacionado con, creo que todos o la gran mayoría de ustedes han recibido el WhatsApp que me envió él, que se los transmití. Pero quiero reiterar, ¿no? Él en ese WhatsApp resume claramente que, mejor dicho, rectifica un comentario que hizo ayer en la reunión que tuvimos sobre el tema de la vacuna peruana, que él decía que había tomado la vacuna de Faruet, que realmente había sido ivermectina y no la vacuna. La vacuna no se toma, ivermectina sí se toma. Hacen la aclaración para evitar las malas interpretaciones. Entonces quiero que tomen nota de eso todos los que están aquí presentes y agradecerles que realmente sepan de que Miguel Cayó ha hecho la aclaración del caso. Muy amables. Hoy tenemos un webinar que lo he calificado de urgente por el significado de lo que vamos a tratar hoy día. Como dice el título, entre gallos y medianoche ya no hay sexo. Pepe, tu audio. Pepe, tu audio. ¿Ahora? Sí, ¿Ya? perdóname. Gracias. Entonces, estarán con nosotros dos personajes, me permito calificar como tromes, ¿no? Para que sepan, la facilidad de la palabra indica la calidad de los personajes. Ellos van a exponer sobre este tema y son el doctor Enrique Gersi, al cual conocemos ya en nuestros webinars, abogado, académico y un gran analista político. Y el doctor César Luna Victoria, abogado también, socio del estudio Leguía Norman y un gran tributarista también. Debo agregar que he recibido la propuesta de derogatoria de dicho decreto supremo y de su reglamento por inconstitucionalidad presentada al Congreso de la República, que seguramente será comentado por ambos expositores. Quiero aprovechar para agradecerles a ellos la presencia en esta reunión y a todos los presentes también. Empezaremos con Enrique Gersi. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Pepe. Yo quiero nuevamente agradecerte por esta invitación, por la cordialidad con la que siempre me convocas para estas discusiones y a todos los amigos que nos escuchan, que cada día el webinar tuyo, Pepe, se vuelve un clásico indispensable en la sociedad peruana. Así que como parte de la nueva normalidad, como la han venido a llamar pues los médicos, yo creo que vamos a tener que incorporar todos los días a las 6 de la tarde esta amena tertulia que has logrado organizar de una manera tan eficiente y tan simpática. Muchas gracias. En segundo lugar, gracias por, además de agradecerte, Pepe querido, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos escuchan, que yo sé que son incontables y que además mantienen una lealtad contigo y que siempre participan muy activamente en el seminario. Y en tercer lugar, no podría dejar de hacerlo, además porque hoy día tengo la fortuna de compartir la mesa con un profesor mío, César Luna Victoria, muy jovencito, debo confesarlo para que no se ponga nervioso César, ¿no? Porque yo estoy más canoso que él, ¿no? Cuando lo llamábamos todavía fogoso, ¿no? César era
mi profesor. Ese año Javier de Belaúnde no dictó su acostumbrado curso de personas jurídicas en la Católica. Yo tuve la fortuna de que me dictara César. César era muy joven, era un joven profesor y ya entonces además era un estupendo catedrático y un gran amigo, de manera que te agradezco mucho, Pepe, por la invitación, a César por su presencia y a todos ustedes por la amabilidad de escucharnos. Yo quiero plantear 3 argumentos contra el famoso decreto por el que la SUNAT pretende o ha regulado, en realidad el Ministerio de Economía y Finanzas, hablando con propiedad, ha regulado una ley que tiene ya algunos años y que se contaba pendiente de reglamentación, respecto del tema de la información que debe entregar el sector financiero, los servicios financieros a la autoridad tributaria respecto de sus clientes a fin de establecer unos perfiles financieros de cada uno de ellos, como lo ha llamado el mismo César en un tuit que se divulgó muy intensamente durante el fin de semana. Yo tengo 3 argumentos en contra de esta norma que quisiera brevemente desarrollar sin aburrirlos con tecnicismos innecesarios. El primero es un argumento jurídico. El segundo es un argumento de eficiencia. Y el tercero es un argumento político, si ustedes quieren, de legitimidad. Permítanme, por favor, brevemente, en el tiempo que me ha sido asignado, desarrollar cada uno de estos 3 argumentos. En primer lugar, el argumento jurídico. Desde mi punto de vista, el decreto supremo que ha sido publicado es inconstitucional. Y es inconstitucional básicamente por una razón, porque ha sido redactado ignorando los principios de la intimidad financiera, tal como esta ha sido definida por el Tribunal Constitucional. Ustedes comprenderán que desde hace años la SUNAT, la Administración Tributaria en general, viene incrementando su poder. Y ellos, naturalmente, son el ente fiscalizador, los publicanos del siglo XXI, y tienen como su propósito cobrar impuestos. Obviamente justifican este incremento de su poder de distintas maneras. En este caso, sin embargo, han ignorado la existencia, por lo menos de una sentencia explícita del Tribunal Constitucional que tiene antecedentes previos, que regula claramente lo que el tribunal ha denominado el derecho fundamental a la intimidad financiera. Esta es la sentencia del proceso de inconstitucionalidad 009-2014. ¿Qué dice esta sentencia? Bueno, es larga y prolija, podríamos hacer un seminario solo para discutirla, pero fundamentalmente en los considerandos relevantes para el caso, el Tribunal Constitucional ha establecido que como parte del derecho a la intimidad establecido por la Constitución, los ciudadanos del Perú, todas las personas naturales y jurídicas, tienen un derecho a la intimidad financiera. Que el derecho a la intimidad no es solamente el derecho a la pobre imagen, el derecho a la vida privada, sino también el derecho a que nadie conozca ni sepa de su vida económica, de su actividad financiera. Eso es reservado, forma parte de la dimensión interna de la personalidad. Lo interesante de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que es prácticamente el colegiado de hoy, la única excepción es el doctor Urbiola, que votó a favor. Ahora está el doctor Ferrero en su lugar, que yo creo que hubiera votado en el mismo sentido. Y lo interesante es que la sentencia es 6-1. Inclusive el doctor Eloy Espinosa Saldaña firmó esta sentencia junto con el doctor Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda, que últimamente, generalmente, en los últimos años, han tendido a ser una mayoría que muchas veces ha favorecido visiones más intervencionistas y controlistas de la economía. Pero en este caso fue 6-1. Solo la doctora Ledesma mantuvo una posición diferente. Es muy interesante abundar un poco en las consideraciones del TC para establecer qué es el derecho a la intimidad financiera. Para el TC, el derecho a la intimidad financiera se compone de 2 aspectos. En primer lugar, el secreto bancario. En segundo lugar, la reserva tributaria. ¿Qué dice el TC? Que por mandato constitucional, ninguno de los 2 puede ser levantado
sin una orden judicial o sin una orden de una comisión investigadora del Congreso, de acuerdo a lo establecido por la Constitución, la ley y los reglamentos en el caso del Congreso. De manera que no puede haber, y lo dice con claridad la sentencia, un levantamiento erga omnes, es decir, válido para todos, de información financiera privada. Tiene que ser individual, caso por caso y además en resolución debidamente motivada. Bueno, esto es lo que precisamente no hace el decreto supremo. Busca, a través de un subterfugio, ¿no es cierto?, hablando de promedios, en realidad esquivar de una manera, en mi concepto, incorrecta el mandato constitucional y viola el contenido protegido del derecho fundamental. El bloque de constitucionalidad en este caso es el derecho a la intimidad y lo está violando el decreto supremo tal como ha sido planteado. Por eso me parece correcta su derogatoria, tanto de la ley como ha planteado el Congreso en este caso, como particularmente este decreto supremo. Porque de hecho sea, ya que estamos haciendo una discusión básicamente técnica en este momento, el Ministerio de Economía y Finanzas podría dejar sin efecto el decreto o modificarlo y ajustar el decreto supremo al mandato de esta sentencia que menciono, la 009-2014, y regular la ley, porque el problema está básicamente en el decreto más que en la ley, de una forma que mantenga la protección del bloque de constitucionalidad respecto del derecho fundamental a la intimidad financiera, tal como ha sido definido por el Tribunal Constitucional. Esto no lo hace el MEF, simplemente lo soslayan y han sacado una norma, en mi concepto, totalmente estatista y controlista, que viola lamentablemente la Constitución y que yo creo una acción popular rápidamente podría dejar sin efecto. Eventualmente también una acción de amparo de cualquier persona que se sienta agraviada por esta norma. Al ser un decreto supremo, no llegaría al Tribunal Constitucional, salvo que se tratara de una acción de amparo. Eso con el primer argumento, Pepe, que es el jurídico. Creo que este decreto es inconstitucional. En segundo lugar, el argumento de eficiencia. Estas normas son importadas. Y en mi época hablaba, pues, se decía que lo mejor para el Perú era importar los estándares internacionales. Hoy día ya no se habla de los estándares internacionales, sino de la famosa OECD. Ese es el gran pretexto de todos los estatistas del mundo, ¿no? No fui yo, fue TT, ¿no? A mí no se me ocurrió. La OECD dice, el Banco Mundial dice, la UNESCO dice, ¿no? Importar leyes es un muy grave error teórico y práctico, porque las leyes son costosas y como toda ley, cumplir la ley, el costo no es homogéneo. La misma ley no le cuesta lo mismo a un suizo que a un peruano, porque el ingreso es diferente. Entonces, lo que funciona en Suiza o lo que funciona en Alemania no necesariamente funciona en el Perú. La ley es costosa. Este proceso de importar leyes puede ser muy ineficiente y creo que lo es en este caso. Yo quisiera invocar en este momento un famoso texto, precisamente de cuando estudiábamos en la Católica con César era mi profesor, lo debo recordar, de otro famoso profesor de la Católica, Lucho Pázara. Luis Pázara lamentablemente tampoco me dictó clase, pero nos hacían leer y yo leía con gran fruición sus textos que eran estupendos, ¿no es cierto?, en Sociología del Derecho. Y Lucho Pázara tiene un muy famoso artículo, uno de los mejores que conozco de la producción jurídica nacional, que se llama La Ley Importada, que es precisamente una crítica a todos estos experimentos que a lo largo de los 200 años de historia han fracasado en base a importar legislación o estándares normativos de otros países. ¿Por qué creo que es ineficiente este decreto? ¿Por qué creo que es un error utilizar los estándares internacionales o las recomendaciones de la OECD? Por una sola razón, porque en el Perú el 80% de la economía es informal. En Suiza no hay informales, pues todos están en planilla. En Alemania tampoco, en Italia un 10%, en España un poco menos. Entonces, no es posible pensar que la ley es constante porque las condiciones económicas cambian.
Entonces, si yo importo un estándar normativo de un país que tiene un ingreso real más alto que en el Perú, yo no puedo esperar que en el Perú ese estándar normativo se cumpla. Porque, primero, el ingreso es más bajo, por consiguiente, el costo del cumplimiento de la ley es inversamente proporcional al ingreso de la población. Cuanto más compleja la ley, más costosa, y por consiguiente hay más informales ahí donde tienes leyes complejas con ingresos de la población bajos. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? Tenemos 8 de cada 10 peruanos que no cumplen con la ley. Entonces, ¿para quién es este decreto supremo? Bueno, para el 20% de siempre, pues, para los que ya están en el banco. Es una locura. Es decir, esto es contraintuitivo. ¿Sí? Lo que se trata es de ensanchar la economía formal, de bancarizar y de atraer a la informalidad hacia la formalidad, cosa que estaba sucediendo. Yo creo que la pandemia favoreció mucho la formalidad, porque lo que ocurrió fue que la gente se acostumbró a bancarizar, se acostumbró a utilizar medios electrónicos de pago, de la billetera electrónica hasta la transferencia electrónica, pasando por el popular Yape. La gente se hizo habitual a utilizar mecanismos, ¿no es cierto?, de bancarización. Entonces estaba produciendo una bancarización espontánea de la economía como consecuencia de la pandemia. ¿Qué sucede? La SUNAT lanza este decreto hipercontrolista que crea incentivos negativos, pues la gente se asusta naturalmente. Entonces, en un país donde la informalidad es inmensa, no estamos hablando de un 20 o 30%, estamos hablando de un entre 70 y 80%. ¿Qué va a pasar? Lo previsible es que como se está encareciendo el costo de la bancarización, el costo de la formalidad, la gente va a desertar hacia la informalidad. Cash is king, dicen los gringos. Bueno, va a suceder lo mismo, pues la gente los que estaban en el banco van a comenzar a cerrar cuentas y lo previsible es que si tenían 2, 3 cuentas para ruletearse la tarjeta de crédito, como todo el mundo hacía, van a quedarse con uno y van a disminuir la bancarización. Y va a aumentar la informalidad, va a aumentar la velocidad de circulación del dinero y nos vamos a enterar muy pronto que ya estaremos con la informalidad no en 80, sino en 90%. ¿Por qué es muy importante esto? No solamente porque la norma es ineficiente, y esto me lleva al tercer y último argumento con el que termino, sino que si tenemos una norma que es ineficiente porque solo la van a cumplir 2 de cada 10 peruanos, que son los que están en la formalidad, y 8 de cada 10 peruanos no la van a cumplir, esta norma carece de legitimidad. Y aquí tenemos un problema político con el que termino. Se nos dijo ya hace algunos años que para luchar contra la elusión y la evasión se iba a crear un sistema imaginativo que además también lo trajeron de otros países importados, el llamado impuesto a las transacciones financieras, el famoso ITF. No, porque con el ITF, sin necesidad de violar el secreto bancario, ¿no es cierto?, la SUNAT podría advertir rápidamente una transacción sospechosa a través de un mecanismo tributario y de esa manera iniciar un proceso de fiscalización individualmente, levantando el secreto bancario, la reserva tributaria, todo lo que fuera necesario y fiscalizar a la persona que fuera titular o beneficiaria de una operación financiera sospechosa. Muy bien, esa fue la racionalidad del ITF. Esto llegó al Tribunal Constitucional, porque en su momento hubo quienes pensaron que el ITF era inconstitucional. ¿Qué dijo el TC en ese momento? La sentencia 004 de 2004, que no era inconstitucional porque era un tributo, no se metía la información financiera. La información no es del banco. Los bancos tienen información que es de propiedad de sus usuarios. Y con el ITF no se estaba violando la información bancaria. Lo que se estaba haciendo es grabar determinadas operaciones con un impuesto muy bajo y era un sistema de información indirecto que respetaba perfectamente el secreto bancario y la reserva tributaria, y por esa razón el TC lo declaró constitucional, no sin votos discrepantes, pero lo declaró constitucional. Bueno, ahora ¿qué sucede? Que el ITF no les parece suficiente, ¿no? Y están recurriendo a un decreto controlista, estatista, ineficiente, porque el límite de 10.000 soles es absurdamente bajo, y lo que va a hacer es que se llenen de información inútil, ¿no es cierto?, que convierta a la SUNAT en un ente que ya está profundamente burocratizado, se convierte en un ente que tiene una cantidad de información que uno puede utilizar y que no sirve para absolutamente nada. Eso lleva a la sospecha. ¿Por qué? Hay cosas raras en el decreto.
Respecto de las personas naturales, en la lógica fiscalista podría tener algún sentido, no sé si fuera constitucional, tener información respecto de los ingresos de las personas para fiscalizar el impuesto a la renta. Pero ¿qué les importan los gastos? Los gastos son irrelevantes tributariamente, ya que la SUNAT, en tu declaración de impuestos de las personas naturales, insisto, no permite deducir sino un monto fijo de gastos. Y acá te están pidiendo tus gastos. ¿Por qué? Porque lo que quiere la SUNAT, lo que quiere el gobierno, es el perfil de cada contribuyente. Eso yo lo he calificado de espionaje financiero. Eso no es fiscalización, eso es espionaje financiero. Ellos quieren tu perfil, quieren saber no solo cuánto tienes de ingreso, sino en qué gastas. Ahí ya tenemos un problema político. ¿Por qué le interesa al Estado saber en qué gasta cada persona? ¿Para qué? Para descubrir que paga 2 arrendamientos y preguntar de quién es el segundo arrendamiento. Eso nos lleva a la extorsión política. Eso nos lleva a que el gobierno que tiene esa información, que ya comienza a conocer más de la vida privada del contribuyente, puede comenzar a presionar al opositor político, al periodista disidente, al que opina en contra de lo que dice el gobierno, y eso ya nos lleva al límite de un Estado de Derecho. Por eso yo he sido crítico y he dicho que me parece una norma realmente imprudente, excesiva. No veo además por qué un gobierno de transición tenía que meterse en un tema de esta naturaleza, con una además desprolijidad tan grande. Yo creo que Waldo Mendoza es un hombre bastante moderado, fue profesor conocido de la Católica. Me sorprende que haya firmado este decreto. Tal vez se lo colaron y no lo vio o no lo tomó en serio, pero creo que las sospechas que ha despertado este decreto están justificadas y deberían modificarse. En síntesis, querido Pepe, sé que ya me excedí. Acá termino solamente con la conclusión siguiente. No, para mí se trata de una norma ineficiente, políticamente inconveniente, innecesaria y manifiestamente inconstitucional. Y o lo cambia el gobierno o estoy seguro el Poder Judicial va a dejar sin efecto este decreto supremo más temprano que tarde. Ya sé que existen ya varias acciones populares, así se llama la acción de garantía, porque se trata de un decreto supremo, que están siendo redactadas por distintos colegas y seguramente se estarán entrando próximamente al Poder Judicial, que tendrá finalmente la última palabra. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche y luego si hay posibilidad para abundar sobre alguno de los argumentos, con todo gusto. Y nuevamente para reiterar a Pepe y a todos ustedes su amabilidad y a mi querido profesor César una victoria por su indulgencia. Muchas gracias y un gran abrazo para todos. Oye, realmente debo reiterar que la palabra trome de repente es trome más 2. Realmente es imprudente y excesiva la norma. No solamente eso. Tú siempre te adelantas a los acontecimientos, Enrique. Yo te aprecio mucho eso porque tienes la virtud de ver las cosas de una manera tan clara, definida y precisa. Yo me acuerdo cuando me dijiste, oye, sí, espérate que Vizcarra va a una segunda vacancia. Y fue a una segunda vacancia porque era necesario y era realmente lo obvio y lo que hemos visto con toda claridad ahora y que no sabíamos además. Bueno, pero en fin, yo te agradezco mucho, realmente para mí es un placer tenerte en mis reuniones y te voy a seguir convocando muchas veces más. Muchas gracias. Y pasamos a otro trome ahora, a tu profesor. César, adelante César. Y Pepe, yo creí que eras mi amigo, y sin duda lo eres, pero me has hecho un flaco favor al ponerme a conversar con Enrique, porque después lo que ha dicho Enrique, debieras despedirnos, ¿no? O sea, creo que es tan prosopopéyico, no solamente en el arte de la palabra, sino en la profundidad de las ideas. Y yo voy a hacer malabares para ya no, pues, ni siquiera recuperar el recuerdo de profesor que ha puesto Enrique, sino a ver si alumno aplicado llego, después de haberlo escuchado. Así que gracias, Enrique, por toda esta reflexión que has hecho. Y de verdad, tengo poco que agregar y que comentar, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿ya?
Entonces, quiero entrar por lo último y por la anécdota para terminar con el tema constitucional, ¿no? Enrique ha puesto el tema, oye, la información que la Constitución protege, este perfil financiero, ojo, porque esto puede dar lugar a extorsión. Y mira, cuando Montesinos era dueño del subterráneo de este país, su declaración jurada apareció en los diarios. O sea, si el hombre más poderoso en la época en la que tenía más poder, o sea, más poderoso en el sentido perverso, ¿no? Pero si el hombre que tenía más poder en esa época perversa, su declaración jurada apareció en los diarios, ¿qué nos espera a los simples mortales, ¿no? Y ese es un poco el recuerdo, y de ahí podemos contar varias historias de cómo nuestro Estado no es un garante necesario de la información que le entregamos los particulares. Pero tengo que reivindicar un precedente, o más que un precedente. A ver, esta norma no es una norma del 31 de diciembre, ¿no? Esta es una norma que se dio en septiembre de 2018. Entonces, lo primero que tenemos que llamarnos la atención nosotros mismos es, oye, no pitiemos en la hora nona, o sea, las normas que nos parezcan que son inconstitucionales, las normas que no tengan legitimidad, que no tengan eficiencia, hay que denunciarlas. O sea, si el reglamento es inconstitucional, la ley de hace 2 años también lo era, y creo que nosotros debemos llamarnos un poco la atención para decir, oye, hay que reaccionar más rápido sobre ese tema. Pero el precedente que quería comentar es el tema de la amnistía. En el 2017 se dio una amnistía y la Administración Tributaria estableció una serie de controles muy precisos. Por ejemplo, la información no podía ser entregada en papel, la información tenía que ser entregada de una manera encriptada, los terminales donde llegaba la información eran, estoy dando un número, pero eran 5, 10, 15, pero no más, no menos, que estaban ubicados físicamente en un lugar determinado. Esos terminales solo podían tener acceso determinados auditores fiscales preseleccionados. Esos auditores fiscales solamente podían acceder a la información con un código y los terminales no tenían los huequitos para sacar copia. Y no se ha filtrado nada de la amnistía. Yo personalmente debo haber asesorado, bueno, el estudio, entre 150 a 200, de esas un 10% ha sido auditado, y en auditoría no hemos percibido ninguna información. Entonces, tenemos ejemplo para las dos cosas. Tenemos el ejemplo donde la información se hace pública y puede lograr extorsión, y tenemos también ejemplo en que la administración puede ir caminando hacia una modernidad. El segundo tema, efectivamente, el gasto, en una primera lectura, el gasto no es relevante, pero para efectos técnicos del impuesto a la renta, un gasto no justificado, mejor dicho, no estoy refiriendo a la causa del gasto, me estoy refiriendo al monto. O sea, si yo gasto más de lo que son mis ingresos, ese gasto tiene que estar explicado. Y si ese gasto no está explicado, me refiero financieramente, constituye una renta presunta. O sea, es tanto renta presunta el ingreso que no puedo explicar el origen, como el egreso por encima de mis ingresos. Si yo gano 100 y gasto 150, ¿de dónde salieron esos 50? Bueno, o salieron de un préstamo, o salieron de un anticipo de herencia, ¿de dónde? O sea, hay que explicar el gasto, y por eso probablemente esta norma ha incluido la referencia a los gastos, porque sí tienen una consecuencia fiscal. Pero estas eran las anécdotas que soltó Enrique, que son de verdad de detalle, anecdóticas, que me permite, como él, llegar a un tema más relevante.
que es el tema de las reservas fiscales. De lo poco bueno que nos ocurrió en el 2020 es que el ahorro tributario que habíamos hecho durante 30 años nos permitió que el desastre fuera menor. O sea, las reservas fiscales permitieron el incremento del gasto público, permitieron los bonos y permitieron el programa Reactiva, que fue un crédito con garantía del Estado que trajo como gran beneficio tasas de interés extraordinariamente bajas. Y ese es el gran premio a la modernidad, a la bancarización, a la formalidad. El que tenía buen récord financiero pudo acceder a un crédito barato. El que no tenía récord financiero no accedió a ese crédito. Y ahí estuvo la gran diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir a esa encerrona financiera. Pero esas reservas fiscales ya se agotaron. Ya las gastamos en mayor gasto público, las gastamos en bonos, y estamos en la obligación generacional de volverlas a reconstruir. Y esa reconstrucción solamente se puede hacer a través de impuestos, porque el dinero público solo se forma por impuestos. Y entonces, con esto llego a la plataforma que inteligentemente planteó Enrique sobre la legitimidad o no legitimidad de la norma. Yo coincido contigo, Enrique, como no podía ser de otro modo, de que esta es una norma para los de siempre, o sea, para los que pagamos impuestos de siempre, y que yo creo que, por lo que yo he contado, si la norma sobrevive, porque después vamos a entrar a ver qué probabilidades hay de que la norma sobreviva o no, pero si la norma sobrevive, lo que ha faltado son algunas cosas que el gobierno políticamente nos debe a los ciudadanos. La primera, este tema de la auditoría, porque los 2 años que van entre la ley y el reglamento son 2 años en las que la administración tributaria tenía que pasar la auditoría, entre otras entidades de la OCDE que tú has señalado, Enrique. O sea, ¿por qué? Porque esta es una norma en que la SUNAT recibe información local, se voltea y esa información local la comparte a través de tratados internacionales con otros países, y los otros países nos mandan, la SUNAT de otros países también nos van a mandar la misma calidad de información, y esos otros países le dicen al Perú, demuéstrame que tú eres capaz de garantizar la reserva tributaria de la información que yo te voy a dar de mi país. O sea, no solamente es un tema de auditoría hacia los locales, también es una auditoría hacia los contribuyentes de otros países cuyos estados le exijan al Perú que pase auditoría. Por mi especialidad, yo conozco los niveles de auditoría y he sido un usuario de esos niveles de auditoría en las operaciones de la amnistía. Pero yo creo que el Estado por lo menos nos debe una explicación. Estos 2 años, digo, es en los que el Perú ha pasado esa auditoría y tiene que explicarnos qué mecanismos nos dan para que por lo menos nuestro drama no sea tanto como es ahora. Y el segundo, sí ya escapa al tema estrictamente tributario, y entra más al tema político, donde sin duda Enrique es más maestro de lo que yo le fui hace probablemente 35 años atrás. Y en un tema tan técnico como personas jurídicas y él en un tema político, ¿no? El tema de elevación tributaria no es un tema fiscal, ¿no? Es un tema de informalidad, es un tema estructural de nuestra economía. Y creen que ese tema lo va a resolver la SUNAT o lo va a resolver cómo se lucha contra la elusión tributaria en Suiza, agarrando un nombre cualquiera. Ahí sí, el tema de la ilusión es un tema bancario. Acá la ilusión arranca en las fronteras con un contrabando enorme, con camiones que llevan kilómetros, minería ilegal, pesca ilegal, transporte ilegal, en fin, todo lo ilegal que querramos, que es gran parte de la economía. Los porcentajes pueden ser 60, 70, 80%, pero son de esa magnitud tan grosera. Y creo que el Estado, cuando ajusta las clavijas a los particulares, que usualmente somos los contribuyentes, creo que está en la obligación moral y en la obligación política, y aunque sea como marketing, de darnos las explicaciones de qué cosa va a ser por donde realmente están los huecos fiscales. El hueco fiscal no está en las cuentas de los bancos nacionales, el hueco fiscal está en todas las actividades ilícitas y en la informalidad. Y para eso no se necesitan ni contadores, ni auditores, ni economistas. Lo que se necesita es
decisión política. Iba a decir otra cosa. Se iba a decir, se necesita lo que hay que tener. Pero, claro, en términos elegantes se llama decisión política. Bueno, no hay decisión política. La hubo hace 30 años. ¿Eh? Hace 30 años, cuando se ordenó la economía, parte de la modernidad de la economía fue una nueva SUNAT. Antes no se llamaba así, se llamaba Dirección General de Contribuciones. Y hubo unos nuevos paradigmas, hubo capacidad, apoyo político, hubieron prohombres de la tributación desde el punto de vista del Estado que se ganaron la confianza, y por ahí con pisadas de callos algunas veces, como fueron los cierres de negocios que constitucionalmente podrían estar violando el derecho de libertad de comercio, pero en fin, fuimos adelante. Y entonces coincido con el tercer tema planteado por Enrique, de que efectivamente hay una deslegitimidad y creo que el gobierno sí nos debe una respuesta a ese nivel. Subo al segundo nivel, el de la norma importada. Y qué bueno que hayas recordado a Lucho Pázara, porque se le extraña a esos colegas que para hablar estudiaban primero. ¿No? Lucho Paz era un hombre, bueno, es un hombre sumamente inteligente, pero pucha, las horas de horas que el hombre investigaba antes de hablar, y cuando hablaba, como tú, Enrique, no tenía problema de nadie, le decía las cosas a la gente en la cara, y me parece muy bien que lo hayas mencionado, porque se le extraña. El tema de la importación de las normas aquí tiene un escenario distinto. O sea, para bien o para mal, hemos celebrado tratados internacionales. La ley a la que hacía referencia, la ley del 2018, fue anunciada, creo que la ley es de septiembre, octubre, pero fue anunciada en mayo del 2018 por el entonces ministro de Economía, David Tuesta, en un foro, no sé en qué foro fue, pero fue un foro, sí recuerdo en París, pero no recuerdo si fue algún foro específico, y él anunció que el Perú iba a celebrar tratados internacionales para, entre otras cosas, compartir información. Y aquí quiero aterrizar en cuál era el contexto de estos tratados internacionales. Lo he mencionado en alguna entrevista anterior y permíteme no ser original en este tema, porque sí creo que, siendo reiterativo, puedo ser pedagógico. Y el tema arranca con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. Producido el ataque, lo que ocurrió fue que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos llegaron a determinar que el ataque había sido financiado a través de cuentas cifradas, entre otros países, en Suiza. Y a partir de allí cambia el paradigma de lo que es un paraíso fiscal. La idea que nosotros teníamos antes del ataque a las Torres Gemelas es que paraíso fiscal es el territorio en que no se cobran tributos a los no residentes. Y claro, los no residentes se van ahí porque ahí no se cobran tributos, y en fin, es una manera simple de ahorrarse impuestos. Pero por la presión de Estados Unidos, dijo, oye, vamos a cambiar de paradigma. A mí no me importa si Panamá no le cobra impuestos, es un problema en Panamá. Si Liechtenstein no cobra impuestos, es un problema en Liechtenstein. Pero sí es mi problema de seguridad nacional si ahí hay cuentas cifradas que yo no sé quiénes son, y que a partir de esas cuentas se financia el terrorismo. Y entonces, por el paradigma de seguridad nacional, el secreto bancario perdió poder. Y claro, del paradigma de seguridad nacional por encima del secreto bancario, se pasó al paradigma de la elusión fiscal por encima del secreto bancario. Y Estados Unidos empezó a presionar, luego la OCDE, que es básicamente Estados Unidos más Europa y los países del Commonwealth, y ahora México, Chile, y por ahí se está metiendo Colombia, creo que ya se metió antes que nosotros, imponen la obligación de los países de ser transparentes en la información bancaria. O sea, la inversión bancaria tiene que ser compartida internacionalmente. Y esto es un paradigma internacional. Y el Perú ha celebrado esos convenios internacionales. Entonces, Enrique, un poco para seguir la conversación, habría que repensar este tema de cuándo la ley importada, o sea, si la ley importada per se es una ley absolutamente inoperativa en el país, y cuando determinada parte de un derecho internacional o de nuevos paradigmas internacionales tenemos que ser incorporados.
Y termino, he hecho el camino inverso del que planteó Enrique, termino con el tema constitucional. Y claro, yo acá públicamente no hay falsa modestia, porque el tema de análisis político, el tema de análisis constitucional, Enrique pues es uno de los personajes en nuestra cultura más relevantes. No quiero estar... no tengo ni su talla ni su peso, y no solo estoy hablando en términos físicos, sino me estoy refiriendo fundamentalmente a la cuestión de potencia de ideas. Pero Enrique, déjame un poco plantearte, ya que no puedo ser un par en este tema, plantearte algunas preguntas para ver cómo salimos del entuerto. Tú has citado la jurisprudencia del 2014, y esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 2014 se refiere a una norma del mercado de valores en el cual se obligaba a todas las empresas por encima de determinado nivel de activos o determinado nivel de ventas netas a que entregaran a la Superintendencia del Mercado de Valores estados financieros auditados. O sea, no era un tema tributario, sino de entregar información contable a la Superintendencia del Mercado de Valores. Y lo que dijo en síntesis el Tribunal Constitucional es, oye, la superintendencia le puede exigir esto a las empresas que están en el mercado de valores, pero no le puede exigir esto al resto de las empresas por más activos o por más ventas que tengan. Básicamente, esa fue el ámbito de discusión. Pero esta sentencia del 2014 repite en algunas partes la sentencia del 2004 que tú también has citado, que es por el tema del ITF, ¿no? Y en las dos sentencias el tribunal, teniendo salas distintas, bueno, tribunos distintos, porque hay 10 años en medio, hay una continuidad. Y la continuidad que yo leo, y acá te pedí, Enrique, un poco que me ayudes a entenderme mejor en este tema del entendimiento. Lo que yo creo que el tribunal dijo fue, por lo menos lo dijo en el 2004, dijo lo siguiente: oye, cuando hay dos derechos que entran en colisión, uno tiene que prevalecer, ¿no? Y en el caso del impuesto a las transacciones financieras, aclaro, refiriéndose al tema tributario, dijo: oye, es más importante el deber de contribuir que el secreto bancario. Y en la sentencia de 2014, que es esta de los estados financieros de las empresas que no están en el mercado de valores, el Tribunal Constitucional vuelve a repetir la sentencia. Es verdad, tiene un mejor tratamiento del secreto bancario. Se lo reconoce expresamente a las personas jurídicas, no solamente a las personas naturales, y hace un deslinde histórico, una evolución histórica interesante. Dice, oye, las libertades individuales nacieron en el siglo XVIII, ahora estamos en el siglo XXI, y los derechos personales del siglo XVIII son distintos. Bueno, no han evolucionado, y en esa evolución se han incorporado los derechos económicos, entre ellos el secreto bancario. Pero el tribunal dijo algo que copié y que voy a permitirme leerlo. Si tú tienes ahí, Enrique, tienes a la mano, estás teniendo la sentencia del 2014. Sí. Bueno, vamos al fundamento 16. Sí. Ya, leo. Si bien, bueno, un poco para ubicar en contexto, el Tribunal Constitucional está diciendo, mire, el secreto bancario y la reserva tributaria, ojo que esta no es una norma tributaria, o sea, esta sentencia no está viendo el tema del ITF, esta sentencia está viendo el tema de los estados financieros de las empresas que no están en el mercado de valores. Pero recupera la sentencia del ITF del 2004 y dice, oye, la Constitución permite que el secreto bancario no sea absoluto. Y dice, oye, la misma Constitución establece excepciones, y una excepción es el fiscal, otra excepción es una comisión investigadora del Congreso, y por último, puede haber, pero con autorización judicial. Y el Código Tributario después confirma de que la SUNAT puede acceder al secreto bancario, pero a través de una autorización del juez. Y en ese contexto da este fundamento 16 que lo leo.
Si bien la norma fundamental, la Constitución, se limita a enunciar de forma explícita a aquellos sujetos calificados para disponer el levantamiento del secreto bancario, lo que he comentado, el fiscal, la comisión investigadora del Congreso o cualquier otra entidad, pero a pedido judicial. Dicho listado no solo no prohíbe, sino que por el contrario admite implícitamente la posibilidad de que tales derechos puedan ser limitados en casos de la satisfacción de otros bienes jurídicos constitucionales. Voy a seguir leyendo, pero me quedo aquí para un comentario. O sea, el mismo Tribunal Constitucional está diciendo, ojo, no es un derecho absoluto. La norma que expresamente indica que solamente 3 entidades, el Congreso, el juez o el fiscal, pueden acceder al secreto bancario, no es una lista limitativa. Pueden haber otros casos cuando exista colisión. Y agrega el tribunal diciendo, siempre que las medidas adoptadas para tal efecto superen el test de proporcionalidad, que es un concepto anglosajón. Entonces, termino con esto. La impresión que tengo es que, si bien me causa no solo respeto, sino convicción, esa potencia argumentativa que has presentado, Enrique, me temo que en el plano concreto existan algunos antecedentes que a mí personalmente me llevan a decir, mira, con este tribunal, ojo que este tribunal hace 2 o 3 meses ya falló en contra de una acción por la prescripción de acciones constitucionales con la misma sala que tú has mencionado y poniendo el deber de tributar por encima de otros derechos. Así que no son santos de mi devoción, pero como abogado tengo que decir, oye, si el juez va a hacer esta sala, fíjate, en el 2014, si bien dio la razón a los contribuyentes, repitió el principio del 2004 cuando se analizó el ITF y está dejando sentado el tema de que el deber de contribuir pesa más. Podemos discrepar, pero es la lectura que yo tengo de este tribunal. Y me quedo ahí porque, Enrique, supongo que tú nos vas a ilustrar con otras perspectivas y creo que se puede dar una dinámica interesante antes de que se nos acabe el plazo. El plazo está abierto, mi querido César. ¿Tú? Bueno, has demostrado porque eres el profesor de Enrique. Ese es el profesor de mi profesor. Hay un tema ahí bien importante, aparte de las preguntas que le has hecho a Enrique, que sí me interesa que conteste también él y entremos a comentarios de ambos expositores. El tema de fondo de todo esto lo manifestaste, según mi opinión, en cuanto a que las reservas fiscales se han agotado. Se han agotado las reservas fiscales, entonces, ¿qué hace el gobierno o qué hace la SUNAT pidiéndole al gobierno buscar fórmulas y maneras de poder recuperar mayor cantidad de dinero para cubrir esas reservas que se han perdido? Entonces, esos impuestos que has mencionado para hacer esta recuperación, que también implica el famoso impuesto a la riqueza que todavía no está definido. Entonces, aquí hay un tema de fondo, que es el tema que el Estado normalmente lo único que hace es acogotar a los que pagan impuestos, acogotar a los empresarios, acogotar a las empresas para realmente poder recabar las necesidades fiscales que necesita. No hay ni existe en este momento una actitud de la SUNAT o del gobierno de ampliar la base tributaria y buscar las formas y los caminos para poder llegar a eso. Entonces, dejo eso como pregunta para que ambas personas, ambos expositores, puedan contestar. Le paso el micro a Enrique Gersi para que pueda contestar también lo que tú has preguntado. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Bueno, en la intervención de César, como siempre, luminosa. Voy a tratar de precisar o comentar algunos de sus comentarios, valga la redundancia, porque hay algunos temas en los que claramente no estamos de acuerdo. Respecto de la lectura que nos ha propuesto o las
precisiones que sugiere podría haber en esta sentencia que mencioné, la 009 de 2014, yo la tengo aquí en la mano. Y él menciona el considerando número 16, pero lee el considerando de la mitad para adelante y no de la primera parte. Yo diría que además de leer el considerando 16, que lo voy a glosar porque tiene un sentido, me parece, contrario al que sugiere César, es muy importante leer en esta sentencia desde el considerando número 11 en adelante, que se titula El secreto bancario y la reserva tributaria como manifestaciones del derecho a la intimidad. Porque lo que dice esta sentencia del Tribunal Constitucional es que existe un derecho a la intimidad, y lo explica César, como una evolución contemporánea del derecho fundamental a la intimidad, y dice que este derecho, que la tutela de este derecho es fundamental para garantizar la biografía económica del individuo. Lo dice el considerando 12 de esta sentencia. Voy a regresar al tema después, porque esto es exactamente lo que viola el decreto supremo. Lo que el decreto supremo quiere es la biografía económica del individuo. Y eso, el considerando 12 del Tribunal Constitucional, dice que forma parte de la esfera protegida de la intimidad financiera de una persona. Yo sé que estamos teniendo ahorita una discusión abstracta respecto de una sentencia que probablemente muchos de ustedes nunca hayan leído, pero no quería dejar mención a esto, porque en realidad la biografía económica es lo que pretende averiguar ese decreto supremo. Y es ahí donde yo encuentro no solo su inconstitucionalidad, sino sus peligros políticos. Respecto al considerando 16, es verdad, no hay ningún derecho constitucional absoluto, lo que ha dicho César es exacto, pero yo voy a leer justo las 2 líneas o las 3 líneas previas que ha leído César, porque me parece muy importante, son la clave de toda esta discusión. ¿Qué dice el tribunal? ¿Qué dijo el tribunal en esta sentencia? ¿No es cierto? Dijo que, si me permiten una lectura rápida, finalmente el secreto bancario y la reserva tributaria constituyan la concreción en el plano económico de una manifestación del derecho a la intimidad. No quiere decir que sean absolutos, ¿de acuerdo? Pues como especifica el inciso 5 del artículo 2 de la propia norma fundamental, concordante con el artículo 97, es posible que estos derechos sean objeto de intervenciones en supuestos excepcionales. Aquí comienzan las inconstitucionalidades del decreto supremo en cuestión. Supuestos excepcionales. Esa norma es erga omnes, es para todos. La Constitución solo admite intervenciones para limitar el derecho a la intimidad financiera en supuestos excepcionales. No erga omnes, no hay una obligación de entregar información financiera de todos los ciudadanos. Eso viola el mandato constitucional, porque el mandato constitucional permite intervenciones excepcionales y no generales. Por eso creo que el decreto supremo ha sido redactado sin tener en consideración esta sentencia. Pero dice más, entre comillas, sigo leyendo, de supuestos excepcionales, entre comillas, a pedido del juez, el fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Es decir, no solamente son supuestos excepcionales, el TC acá dice supuestos excepcionales por mandato de 3 autoridades específicas, fiscal de la Nación, el juez o una comisión investigadora, y siempre que se refiere al caso investigado, es decir, supone que haya un caso investigado. Esos no son los supuestos del decreto supremo. El decreto supremo quiere información sistemática, aunque no haya fiscalizaciones, aunque no haya un caso investigado. Por eso creo que es inconstitucional, porque está violando expresamente la regulación jurisprudencial que ha hecho el tribunal del derecho a la intimidad personal. Y quiero añadir una cosa más, porque es un tema, ya que lo trajo César a colación con su claridad positiva, creo que es un tema sumamente importante. Es el denominado test de proporcionalidad, del cual hablan muchos los abogados. Yo sé que los abogados nos inventamos unas palabrejas raras. El test de proporcionalidad no es sino ponderar
los derechos. No todo derecho es absoluto, por consiguiente, hay derechos que son más importantes que otros, el derecho a la vida, más importante que otro derecho, y obviamente uno tiene que ponderar un derecho con otro. El test de proporcionalidad, que es un invento de un famoso filósofo del derecho llamado Robert Alexy, no permite ponderar derecho contra norma. La norma no se pondera con un derecho. La norma tiene que obedecer al derecho. Solo se pondera derecho con derecho. Y en este caso no es de aplicación el test de proporcionalidad. Porque lo que se vulnera es el derecho a la intimidad. Y no hay otro derecho con el cual ponderarlo. Es el derecho a la intimidad financiera. No se puede ponderar derecho con norma. Eso lo explica Alexy cuando plantea esta idea que se ha vuelto muy popular del test de proporcionalidad. De tal manera que no podemos ponderar un derecho contra una norma, ni un derecho contra un deber hipotético, porque no se ponderan contrarios, se ponderan derechos con derechos. Esa es la proporcionalidad. De manera que aún en ese supuesto no creo que pueda ser un razonamiento jurídicamente exitoso el que pretenda uno ponderar un derecho contra una norma. Ya el tribunal, en otros casos, un famoso caso relativo, no es tributario tampoco, pero sí tiene que ver con la aplicación del test de proporcionalidad relativo a la negociación colectiva en el sector público, cuando se declara la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley General de Presupuesto, estableció claramente que la ponderación no podía ser entre derecho y normas, sino solamente entre derecho y derecho. De manera que yo pensaría que el decreto supremo, y creo que mi posición es sólida, es manifiestamente inconstitucional por esta razón. No quiero dejar de mencionar los otros temas o las otras preguntas o cuestiones que ha ido planteando César a lo largo de su brillante exposición, porque creo que son igualmente relevantes. La relativa a los ingresos fiscales. Miren, acá en realidad yo quisiera decir las cosas desde un punto de vista transparente. Yo no creo que el Estado produzca riqueza. El único que produce riqueza, los únicos que producen riqueza son las personas. O las naturales o las jurídicas. Nada más. El Estado, cuando cobra impuestos, lo único que hace es pasa dinero de un bolsillo a otro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hace el Estado con ese dinero? Y si miramos la ejecución presupuestal, el Estado no tiene ningún derecho a pedirnos más dinero, porque el Estado en el Perú es absolutamente incapaz de gastar el dinero. La ejecución presupuestal al 28 de diciembre pasado era una vergüenza, era prácticamente criminal. El MINSA gastó 47% de su presupuesto y todo en gasto corriente, gasto de inversión mínimo. Es decir, mientras los peruanos se morían asfixiados literalmente en los pasadizos de los hospitales públicos, el MINSA era incapaz de gastar el presupuesto público y quieren más. Que le dejen ese dinero al pueblo. La gente va a saber gastar el dinero con más inteligencia que el Estado, sea ahorrándolo, sea invirtiéndolo o consumiéndolo. Y en todos casos pagará sus impuestos. El Estado no tiene capacidad, por lo menos en el Perú, por lo menos como lo conocemos, no hagamos la falacia del nirvana, de la realidad con el ideal, ¿no es cierto? Eso se denomina la falacia del nirvana, porque no tenemos en el Perú un Estado ideal, sino este Estado que es incapaz de gastar dinero. ¿Saben cuánto gastó el Ministerio de Energía y Minas, ejecución presupuestal al 28 de diciembre, al Día de los Inocentes? 26%. Me daría vergüenza, pues ese señor debería meterlo preso para no gastar la plata. 26% del presupuesto público. El único que gasta más del 50% es el MEF, porque obviamente tiene el fondo de contingencia. Pues entonces, claro, todo el mundo le pide plata al MEF y el MEF es el que termina gastando más dinero que los demás. Pero es vergonzosa la ejecución del presupuesto fiscal. Entonces, claro, cuando en un país en el cual tenemos 80% de informalidad y el Estado es incapaz de gastar dinero, hay una lectura política que tiene que hacerse, que es la lectura de la legitimidad del gasto público. La gente tiene derecho a hacerse una pregunta. A ver, el Estado en el Perú me pide dinero ¿para qué? No lo gasta. Y si lo gasta mal, porque no tengo hospital, no tengo juez que me proteja, viene el policía y resulta que choro o marca, ¿no es cierto? Y estoy absolutamente desprotegido en la ley de la selva. Obviamente no hay legitimidad, pues. Entonces la gente siente, ¿no es cierto?, perfectamente legítima
la vida informal, porque el Estado no te da nada. Acá te salvas tú si te salvas por tus propios medios. La gente que paga impuestos en los países de Estados Unidos o en Europa lo hace con gusto, no porque sabe que tiene un servicio que se le da, que se le da una protección, que tiene justicia. Acá, ¿qué nos da el Estado? Absolutamente nada. Entonces, yo soy muy escéptico con este asunto de incrementar los recursos fiscales. Yo creo que el Estado en el Perú no tiene, la verdad es que son absolutamente incapaces, nunca han hecho nada con ese dinero. Cuando han hecho algo es para robárselo. No ha habido ninguna capacidad de gestión y francamente que le dejen ese dinero al pueblo sería lo mejor. Acá hay un principio en ciencia fiscal, no quiero excederme en los comentarios sobre este punto, pero se denomina el de la curva de Laffer, que lo conocen todos los economistas o los profesores de economía. Yo como enseño análisis económico del derecho, conozco un poquito del tema. La curva de Laffer, que tiene que ver con el problema de recaudación fiscal, ¿no? Es una curva en forma de campana que dice, básicamente la idea es la siguiente, que existe un punto a partir del cual cada incremento en la tasa del impuesto, en lugar de producir un incremento en la recaudación, produce una disminución de la recaudación. Y ese punto es aquel en el cual es más barato evadir el impuesto que pagarlo. Entonces, siempre la curva de Laffer, independientemente de lo que diga la ley, va a funcionar porque es un fenómeno económico. Hay un punto, siempre hay un punto, a partir del cual la gente comienza a evadir impuestos, porque es más barato evadir que pagar, ¿no es cierto? O eludir. Entonces, el problema de la curva de Laffer nos tiene que hacer entender que la legislación no es que sea uniforme ni constante, sino la legislación tiene limitaciones y las limitaciones están dadas básicamente por el costo del cumplimiento de la ley. La ley no es neutral, la ley es costosa y no es constante. Entonces, al ser costosa, sucede que en algunos casos hay leyes que por más que sean buenas, hipotéticamente, no se cumplen. Y es lo que sucede en el Perú con la informalidad, donde 8 de cada 10 peruanos no cumplen con las leyes. Lo que me lleva al problema de la ley importada y al problema de la OECD. Sobre la OECD se ha escrito mucho, es sumamente curioso, pero conozco un paper muy interesante que dice que todas las recomendaciones de la OECD han salido al revés, ¿no? Cada cosa que la OECD ha recomendado a sus países miembros ha tenido lo que los economistas denominan un efecto paradójico. Entonces, claro, yo diría que eso es muy común en los organismos internacionales, no porque lo diga la OECD o la OIT o la OMS funciona. Acordémonos nomás las barbaridades que la OMS dijo al principio de la pandemia. De manera que hay que tomar siempre con beneficio de inventario estas recomendaciones. El derecho internacional no es importación de leyes, el derecho internacional está claramente reglado y tiene su funcionamiento. Pero cuando el Perú suscribe un tratado internacional, las normas de derecho interno que se ejecuten o se lleven a cabo para cumplir con el tratado internacional tendrán las mismas limitaciones que cualquier otra norma. Y por consiguiente, si son normas que la gente no puede cumplir, será simplemente un saludo a la bandera más y ayudarán al incremento de la informalidad y carecerán totalmente de utilidad, ¿no? Recordemos el problema de la amnistía. El tema de la amnistía al que se refirió César. Y yo con las amnistías tengo un problema. Yo soy un enemigo de todas las amnistías. De hecho, coincido con el Tribunal Constitucional Español que anuló la amnistía tributaria en España. La declaró inconstitucional, una amnistía muy parecida a la que hubo en el Perú. ¿Por qué? Porque yo creo que la amnistía crea un incentivo perverso, castiga al que cumple con la ley. Porque la amnistía está hecha para los malos, pues. Los que no cumplen con la ley, a eso les doy una ayudita para que vengan y traigan su platita. Debería ser al revés. Yo propongo un sistema de amnistías que cree un incentivo en el cumplimiento de la ley. Es decir, que se premie al que pagó impuestos, no al que no pagó. Que se beneficie al que cumple la ley, no al que no cumple. La amnistía debe ser inversa. Es decir, hay que darle amnistía al que pagó sus impuestos, al buen contribuyente, al que ha pasado su fiscalización, no tiene ningún problema, a ese le doy una amnistía. Y lo beneficio tributariamente. Al que no pagó no le doy nada. Y lo persigo, ¿no es cierto? Dentro de la lógica fiscalista, la amnistía es contraintuitiva. Tú estás beneficiando al evasor. Entonces el evasor va a ser siempre evasor, porque una amnistía siempre aparecerá y espera que le den la amnistía. Me parece además que la amnistía en el Perú no fue muy exitosa.
No, básicamente porque la gente desconfió, con razón creo yo, el Estado peruano no es fiable y hubo mucha gente que prefirió no acogerse a la famosa amnistía. Pero yo en principio estoy en contra de las amnistías. Yo creo que la amnistía como está pensada no debe ser para el que cumple la ley. Hay que felicitar, hay que apoyar al buen deudor, al que siempre paga, a ese padre de familia, a esa madre de familia que siempre paga sus deudas, sus impuestos. Ellos son los que deberían recibir un apoyo y una felicitación del Estado. No el zamarro, no el que elude, no el que incumple. Ese no. El buen padre de familia, la buena padre de familia, el buen empresario, el buen contribuyente son los que deberían ser objeto de amnistía. Yo sé que esto es heterodoxo, pero no creo que las amnistías nunca hayan servido para absolutamente nada en ninguna parte. En realidad lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es premiar al que cumple con la ley, no al que incumple con la ley. Lo que me lleva a una reflexión de fondo, con esto termino. Hay un tema en el que lamentablemente los economistas y los abogados coinciden. Los economistas y los abogados creen que la ley es gratuita. Y esto no es verdad. Es un grave error. La ley es costosa. La ley cuesta con independencia del contenido mismo de la ley. ¿Cuánto cuesta la ley? La cantidad de tiempo e información necesarias para cumplir con ella. Entonces, cuando el costo de cumplir la ley excede al beneficio esperado que un ciudadano tiene de cumplir con ella, simplemente esa ley no se cumple si no se incumple. La economía de la ley es una lógica básica del funcionamiento de la sociedad, es independiente de la voluntad del Estado, independiente de las personas. Leyes complejas, lo que pasa, lo que sucede con las leyes complejas es que tienden a ser menos obedecidas que las leyes menos complejas. Y aquí juega el ingreso de la población, porque el costo de la legalidad no es homogéneo. A dos personas iguales no les cuesta lo mismo cumplir con la misma ley. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos una multa de 10 soles y yo gano 100 y otra persona gana 1000, le cuesta más al que gana 100 que al que gana 1000. Es decir, el costo de cumplir la ley es inversamente proporcional al ingreso de la población. Le cuesta más a los pobres cumplir las leyes que a los ricos. No es demagogia jurídica, es simplemente tratar de entender el funcionamiento del sistema jurídico espontáneamente en una sociedad. Entonces, cuando uno tiene gran informalidad, como en el Perú, 70, 80%, da lo mismo, 7, 8 de cada 10 personas que no cumplen la ley, es una informalidad enorme. ¿Qué significa? Que para la mayoría de la gente, el costo de cumplir las leyes excede al beneficio. Y la gente prefiere evadir, eludir las leyes que cumplir las leyes. Entonces, si lo que queremos es luchar contra la informalidad, lo que sí va a hacer crecer la recaudación, incorporar esa enorme producción, esa enorme actividad económica paralela que existe en el país a los registros nacionales, lo que tenemos que hacer es simplificar las normas, va a hacer leyes más sencillas, que no sean onerosas, para que sea más barato vivir en la legalidad. Eso va a hacer que la gente cumpla con las leyes y hay una tendencia, ¿no es cierto?, generalizada de la gente a obedecer la ley. Por supuesto, conforme va creciendo el ingreso real, la gente tiende a cumplir más las leyes. Y eso ha pasado en el Perú en los últimos 30 años, como señaló muy bien César, desde que se hicieron las reformas económicas, el ingreso real subió en el Perú y hubo un determinado momento en que el país progresó no solo materialmente, sino moralmente. La sociedad peruana comenzó a crecer de una manera muy importante. Se perdió ese momento, que era el momento para simplificar el sistema legal. Y ahora nos encontramos en el camino exactamente inverso. En pandemia, en medio de la recesión, con una informalidad cercana al 80%. Una norma de este tipo lo que va a producir es un resultado peor del que se espera. Es decir, no van a recaudar más, van a recaudar menos, van a desbancarizar, la gente va a regresar al dólar, va a huir del sol y se va a incrementar la informalidad. Yo creo que ha sido un error político dictar este decreto. Recordó muy bien César que la ley es del 2018. ¿A qué se apura un gobierno de transición
si gobiernos democráticamente elegidos con periodos completos no habían dictado el decreto correspondiente. El decreto de un gobierno de transición, además, que llega por la puerta falsa, ya sabemos todas las crisis, todas las críticas que existen a la situación actual, pero bueno, el gobierno se había comprometido simplemente a luchar contra la pandemia y a presidir elecciones impecables. Bueno, ahora no, pues está yendo un poco, no un poco, mucho más allá con este tipo de normas que creo yo son inconstitucionales e ineficientes. Es decir, no esperemos nada bueno del decreto supremo. Entonces, creo que he tocado todos los puntos que tocó César, me da la impresión que sí, solamente con digamos, yo soy optimista siempre, ¿no? Creo que estas cosas, que haya normas, que haya críticas, que se produzca un debate, lo que son una demostración muy importante del ejercicio democrático de un Estado de Derecho, ¿no? Y que tenemos la oportunidad de corregir los errores que comete un gobierno, ¿no? Y si no lo corrige el gobierno, yo si fuera Waldo Mendoza, que modificaría el decreto mañana. Si no lo quiere hacer, yo creo que tarde o temprano el Poder Judicial lo va a hacer. No creo que esta discusión llegue al Tribunal Constitucional, ¿eh? Porque la acción popular no llega al Tribunal Constitucional. Yo creo que esto se va a agotar probablemente en una discusión en la Corte Suprema, y estoy bastante seguro por la tendencia que he visto en la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a los decretos supremos en los últimos años, que la Corte Suprema va a declarar la invalidez de este reglamento de la ley por ir en contra de la doctrina constitucional establecida en las sentencias del tribunal que hemos estado comentando. Pero ojalá que el gobierno corrija antes y no sea necesario un largo proceso de litigación para solucionar un problema que podría solucionarse más rápidamente, sobre todo por la seguridad jurídica del país, por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Nuevamente les reitero mi agradecimiento a César por los comentarios, por la posición, y a Pepe por esta extraordinaria convocatoria, y quedo lugar, no sé si tenemos tiempo para preguntas, respuestas o algo más, pero siempre a sus órdenes, y nuevamente un gran abrazo para todos. Te agradezco, Enrique. Muy interesante tu intervención. No te vas a ir todavía de ninguna manera. Entonces, vamos a esperar con la venia de los asistentes, que tengo aquí varias preguntas. Les voy a agradecer que dejen que los espléndidos expositores que tenemos sigan comentando los temas. Le toca a César ahora, así que adelante, please. Bueno, Enrique, sospecho que ya sabes que hay un congresista, Hipólito Chayna, del grupo Nueva Constitución, que ya presentó un proyecto para derogar no solo el decreto supremo, bueno, va a derogar la ley, básicamente el tema. Habrá que ver cómo evoluciona esto. Ahora no está funcionando el Congreso. La nueva legislatura va a arrancar en medio de la efervescencia electoral. Entonces, los astros pueden estar alineados para la derogatoria de la norma. De mi punto de vista, yo diría más populista y en eso un poco discrepamos, Enrique, pero en fin, yo creo que efectivamente hay una posibilidad, populista o no, de que efectivamente por la vía del Congreso el tema quede resuelto. Yo creo que, Enrique, creo que con tu experiencia y con tu habilidad, has planteado que efectivamente este tema es la punta de un iceberg, ¿no? Y este tema, con todo lo grueso que es, con toda esa potencia de inconstitucionalidad que tú le das a la norma, efectivamente la norma vista desde lejos es apenas una punta de algo que es mucho más estructural, ¿no? Es, oye, un país que recauda poco y que encima lo poco que recauda lo gasta poco, y lo poco que gasta lo gasta mal. O sea que, mira, si ese es nuestro cuadro, nuestra viabilidad como nación, como país, está en entredicho, ¿no? O sea que realmente tenemos un problema grave, ¿no? Una sociedad que no tributa, de lo poco que tributa, no se gasta todo, y de lo poco que se gasta mal. Yo creo que la corrupción nos hizo mucho daño, ¿no? Pero entre las ventajas, en esas pequeñas ventajas de las grandes pérdidas, nos desnudó que efectivamente
los que pagamos impuestos no nos preocupamos por las cosas públicas, ¿no? Yo creo que este debate, este intercambio, más allá de ser un ejercicio democrático, creo que nos debe llamar la atención para que los temas públicos no nos pasen desapercibidos, ¿no? Hay que reaccionar más rápidamente, poniendo todos los temas sobre la mesa, y poniendo todo sobre la mesa, estoy seguro que vamos a ir avanzando para una sociedad mejor. Yo no voy a entrar, bueno, primero porque no abandono por walkover, Enrique, pero creo que no tiene mucho sentido seguir ahondando técnicamente, porque no es un foro académico y podemos aburrir a la gente, y por lo menos en mi caso van a creer que estoy prosopopeando de cosas, pero lo que ha quedado claro cuando hemos intercambiado ideas es que hay lecturas distintas posibles, ¿no? Oye, pero lee la parte de arriba, no lee la parte de abajo, lee los dos fundamentos anteriores, lee los dos fundamentos posteriores. Yo creo que efectivamente el tema constitucional da para todo y evoluciona. Y acá quiero hacer un comentario. O sea, el mismo texto constitucional sobre la propiedad debe utilizarse de acuerdo al interés social, es una norma constitucional casi de cajón en todas nuestras constituciones, ¿no? Pero ese mismo texto constitucional sirvió para que Fernando Belaúnde hiciera su reforma agraria, focalizada en el Cusco andino, básicamente, Convención Hilaris, para que Velasco hiciera su reforma agraria nefasta, y para que se devolvieran las tierras, y para que las tierras terminaran recibiendo, nuevas tierras recibieran una inversión privada que nos colocan ahora como un país líder en la exportación de productos frescos. Entonces, hay una evolución histórica, ¿no? Entonces, es claro. Yo no tengo la habilidad que tú tienes para citar a tanta gente, pero hay una que me viene a la memoria, profesor francés Claude Pasquier, que dijo, oye, las normas constitucionales son conceptos que se van llenando de contenido históricamente, ¿no? Y yo creo que el contenido histórico tenemos que llenarlo, no necesitamos una nueva constitución, tenemos que interpretar la constitución con este espíritu del siglo XXI. Y aquí entonces me hago esta pregunta, más como abogado que como académico, ¿y qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Bueno, ya creo que Enrique ha planteado toda la potencia argumental de lo que podrían ser las acciones de garantías constitucionales, y por ahí el tema, ya él ha anunciado, yo coincido con él también, de que este tema no llega al Tribunal Constitucional, y si llega, no llega a esta sala, porque cuando se resuelva probablemente será otra sala, y vamos a ver, o sea, no tiene mucho sentido hablar de Marianela Ledesma, de Eloy Saldaña, porque probablemente ya no estén y sean otros, lo mismo pasará con Blume. Ferrero creo que tiene un tiempo mayor, pero en fin, habrán nuevos tribunos que probablemente puedan tener una lectura distinta, y vaya uno a saber si se van un poco más hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda, pero eso pone sobre la mesa de que necesitamos un tribunal constitucional de verdad, no porque no lo sea, sino que tenga un prestigio que nos dé una tranquilidad. Entonces, efectivamente, el tema constitucional admite demasiadas lecturas, pero el tema constitucional como solución al problema concreto está lejos. Segundo tema, ¿los bancos van a hacer algo? Porque los bancos son los grandes perjudicados acá. O sea, estamos piteando nosotros por nosotros, pero a los bancos primero les han puesto unos sobrecostos administrativos que no les corresponde. Es decir, oye, la información que la ordene la SUNAT, a mí, ¿por qué me obligas a dar una información como la SUNAT quiera, que ella haga su trabajo, independientemente de si el tema es constitucional o no, ¿no? Y encima, con estas normas, pues sencillamente le arruinan el negocio, porque como nos has dicho, Enrique, pues la gente va a querer ir a la banca internacional, o va a querer ir a manejar el tema en efectivo, y lo que fuera, y efectivamente le están manejando el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de mejorar la formalización, mejorar la bancarización, que fue tan útil, o sea, el punto de quiebre en el tratamiento sanitario fue que éramos un país informal.
y los bonos no pudieron llegar a la gente, los préstamos reactivas no llegaron a la gente que no tenía bancarización, y entonces la informalidad es un gran problema. La informalidad no solamente es un tema de gente que no paga impuestos, sino es un tema a la cual el Estado no llega, con la cual el país no cuenta. Y tenemos que abrir un debate, más allá del tema electoral, más allá del cambio de gobierno, es un tema para todos y creo que no debemos rehuir, ¿no? En fin, tenía otros ejemplos, pero creo que ya la conversación ha evolucionado, ha salido del tema del decreto, ha salido del tema excesivamente técnico de la constitucionalidad o no, del tema, yo tenía un comentario sobre si la data que están dando los bancos es la misma data del ITF, un poco más ordenada. Sospecho que tú, Enrique, tienes una posición distinta, pero seguir abordando ahí el tema microscópico creo que le quita lucidez al último tema que tú has planteado, porque tú has terminado tu conversación con una reflexión mayor, ¿no? Diciendo, oye, este tema es un tema estructural, es un tema político, es un tema nacional y está en entredicho nuestra posibilidad como país, ¿no? Un país, concluyo con lo que empecé, un país que no tributa, un país que no gasta bien, no está funcionando, ¿no? Yo soy socio, no voy a decir el nombre, pero socio de un club al que me da gusto pagar. Porque cuando no había pandemia, iba yo con mis hijos que son mayores y lo disfrutábamos. Vivo en un departamento donde me da gusto pagar la cuota de mantenimiento porque se gasta bien, los pasillos están limpios, los ascensores funcionan, la luz no se corta, el gas llega a tiempo. Eso es el país. El país hay que pagar para que el club funcione, hay que pagar para que el edificio, las zonas públicas funcionen. Esta cultura de pagar es una cultura que debemos, aunque nos cueste, porque a nadie le gusta pagar en tributos, hay que poner sobre la mesa. Que este proyecto para algunos sea eficaz y constitucional y para otros sea ineficiente, ineficaz, ilegítimo, inconstitucional, no nos debe hacer perder de vista que la pregunta central es: si queremos un mejor país, tenemos que pagar impuestos, tenemos que controlar a nuestras autoridades para que le gasten bien, tenemos que hacer un acuerdo nacional para ver en qué se gasta y tenemos que luchar con la corrupción. Correcto, César. Te agradezco mucho. Vamos a las preguntas ahora. Solamente mencionar que es inconcebible que el MINSA haya gastado solamente el 47% de su presupuesto en circunstancias por las cuales estamos atravesando en este momento. Eso es criminal. En fin, vamos a las preguntas. Se han contestado algunas sobre el OCDE, creo que hay hasta 2 o 3 del OCDE, y se han contestado también sobre la proporcionalidad de la disposición legal. Así que vamos a la siguiente pregunta para ambos. Es una pregunta interesante, ¿eh? Dice, ¿tiene razón Enrique y César cuando señalan que combatir la informalidad es clave para luchar contra la evasión? Sin embargo, ¿es acaso solo un asunto de los informales? ¿No evaden también y eluden descaradamente los llamados formales? ¿Por qué entonces estos formales no son proactivos en sugerir al Estado medidas y políticas públicas para ayudar a disminuir la evasión y la elusión que tanto daño le hacen al país? ¿Seguirán madrugándonos con normas como la que discutimos ahora si no nos adelantamos en el sector privado proactivamente con propuestas razonables? La clásica actitud de víctimas y reacción tardía no ayudará en nada. ¿Qué opinan? Empezamos con Enrique. Y perdona, Enrique, José, voy a ejercer algo de seniority, aunque sea muy poco,
porque creo, Enrique, que tú te mereces el derecho de terminar las respuestas, ¿no? Yo durante esta conversación he hablado después que tú y seguramente pues siempre he tenido la ventaja de quien duplica, ¿no? O de quien contrarreplica. Yo quisiera que en las preguntas, José, me permitieras responder primero para que el cierre lo dé Enrique, que no solamente se lo merece, sino que probablemente va a dar el tema con mejor broche. Así que sí, yo creo que, a ver, el tema de lo que normalmente se llama elusión tributaria o dejar de pagar tributos tiene dos lecturas. La primera, la criminal, y la criminal no tiene sentido, ¿no? O sea, contra el evasor, todo, y cárcel, ¿no? El tema es que la administración tributaria ha tenido una cultura que también tiene que evolucionar, porque gran parte de la recaudación o de la cultura de recaudación en la última etapa ha tenido dos temas perversos. El primero, que la fiscalización, la auditoría iba por la letra chiquita. Es, oye, tu gasto está sustentado en un papel rectangular y debes tenerlo en un papel cuadrado y entonces no vale. O lo has hecho en un papel celeste y tenías que hacerlo en un papel rosado. Con este nivel de detalle y de tonterías, la administración tributaria pretendía cobrar a través de tributos y multas de intereses. Esa patología, la misma SUNAT tiene que salir a cortarla y decir, oye, así como yo estoy pidiendo radiografías bancarias para entrar a auditar cuestiones generales, de la misma manera voy a tener una auditoría donde no me voy a retener en el tema de detalle. Y la segunda, y con esto te doy el pase, Enrique, porque tú lo planteaste, es las leyes tienen un costo y creo que la respuesta es lo que tú has mencionado y te dejo para que lo desarrolles más, ¿no? Esta curva de Euler y este tema de los costos. Así que ilústranos a todos un poquito más sobre ese tema. César, permíteme una interrupción, viejo, antes de que entre Enrique. Yo sé que tú tienes que tomar un avión. No, pero quiero saber cuánto tiempo más tienes con nosotros. ¿Cuánto tiempo más quieres? ¿Para cuánto tiempo puedes pues yo creo que con 15 minutos llego apurado. O sea, quedémonos hasta un cuarto para las 8 y yo encantado. Ya, te agradezco. Taxi abajo. Ya. Enrique, adelante. Seremos breves para que César no vaya a perder el avión. Además, Pepe, este es un tema tan interesante y la conversación ha sido tan buena que creo que vas a tener que convocar a otro webinar muy pronto sobre este asunto. Así que igual vamos a contar necesariamente con la presencia de César. A ver, primero sobre la pregunta. En estos temas de informalidad es muy curioso. La gente muchas veces cree que hay personas que son formales y personas que son informales, ¿no? Como si nos tuviéramos un sombrero o una manta que dijera formal e informal. En realidad todos somos formales e informales. Los formales o los informales no son las personas, son sus actividades. Una empresa formal puede desarrollar actividades informales. Si tiene producción en negro, una caja negra, si vende por lo bajo, es una empresa formal, perfectamente formal, y puede desarrollar actividades informales. Igual una persona, un profesional, puede ser perfectamente formal en buena parte de su actividad económica y otra parte la negrea, no la factura. Esto pasa en toda la economía peruana. El problema es que un equivalente a un 80% de la producción del país es informal. Entonces estamos hablando de que el Perú debería tener un Producto Bruto Interno muchísimo mayor. De hecho, lo tiene económicamente. Por eso es que el Perú nunca cae tan bajo, porque hay un colchón gigante de economía informal que es el que amortigua la pobreza y amortigua las crisis económicas, porque ese es el colchón de la informalidad. Lo que pasa es que la actividad informal, en general, tiene una productividad más baja que la actividad formal, porque es parte de su naturaleza, al ser clandestina, al ser ilegal, tener una productividad más baja. Eso hace que los puramente informales, digamos, tengan en lo general una productividad menor. Entonces, ¿cómo hacer? En realidad es una pregunta que venimos tratando de responder hace tiempo
algunas personas que nos hemos dedicado a la investigación del sector informal. Yo creo que hay, en realidad, es un falso dilema, ¿no? Porque muchos creen que la respuesta al problema es vamos a formalizar a los informales. Yo me he preguntado muchas veces si en realidad no deberíamos más bien informalizar a los formales. El problema en el Perú, en realidad, es de un excesivo costo de la legalidad. Como la ley es muy onerosa, hay un incentivo para ser informal. Si la ley fuera más sencilla, por ejemplo, en términos de tiempo o en términos de información, la informalidad sería mucho menor, porque sería más barata la ley, más fácil de cumplir. Lo que ocurre es que como la gente no espera nada del Estado, cuando hace su cálculo de costo y beneficio, si cumple o no cumple la ley, la gente dice, ¿para qué voy a cumplir una ley si el gobierno no me va a dar nada? Entonces el incentivo es para no cumplir las leyes. Y eso es lo que ocurre masivamente en el Perú. Cuando tú tienes un 80% de la población, cuando 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley, lo que está mal no son los peruanos, son las leyes. Y ese es un problema que muchas veces la autoridad se niega a reconocer, que es indispensable ser consciente de los efectos económicos de la legislación. Y estos efectos en muchos casos son discriminatorios. Yo creo que tenemos que ir a una simplificación, a una modificación de nuestro sistema jurídico en general y, por supuesto, a una gran reforma tributaria que nunca se ha hecho en nuestro país. Porque finalmente el que contribuye, el que tributa es muy poco. Al final seguimos teniendo un presupuesto gasolinero, seguimos teniendo un presupuesto lleno de impuestos indirectos, porque la tributación directa no se puede hacer por esa enorme actividad informal, ¿no es cierto?, que sencillamente rehuye cualquier forma de control y es prácticamente imposible de fiscalizar. Entonces, creo que el camino es hacia una simplificación, a abaratar el costo de la ley, a simplificar las regulaciones, es exactamente un camino opuesto al camino fiscalista que se ha buscado con este decreto supremo. Quiero insistir en una cosa, a mí el peligro que yo veo adicional en el decreto supremo es un peligro político. La SUNAT va a tener una cantidad de información que si puede utilizar, puede dejarse utilizar políticamente. Ya César nos recordó que hasta la declaración de Montesinos apareció en el periódico, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede aparecer la declaración jurada de Enrique Gersi, ¿no es cierto? O su perfil financiero en cualquier tabloide o de cualquier otra persona. Simplemente dependerá, se filtra pues la información y como las fuentes de los periodistas están constitucionalmente protegidas, la información se termina haciendo pública. Entonces, la amenaza no es solamente el derecho a la intimidad financiera, sino también hay una amenaza política implícita en normas de este tipo que me parecen sumamente peligrosas. Pero en general, para responder a la pregunta, yo creo que el camino va más bien hacia informalizar a los formales más que formalizar a los informales. Porque lo que está mal, lo que es muy costoso en el Perú es la ley. Las leyes abstractas no existen. Solamente aquellas leyes que la gente puede cumplir son realmente leyes. Entonces, importar leyes que funcionan en Francia no dan ninguna garantía de que puedan funcionar en el Perú. Ya lo hemos visto a lo largo de la historia peruana reiteradas veces, que se ha tratado de modernizar el Perú cambiando las leyes. Y eso es confundir el derecho con la realidad. Y eso, por supuesto, es un grave error. Muchas gracias, Enrique. Acá hay una pregunta para César, antes de que se nos vaya, que es una pregunta que además yo creo que usan los medios de comunicación cuando les interesa sacar noticias que generen escándalo. Bueno, en fin, dice lo siguiente: ¿a cuánto asciende el total de impuestos no pagados por grandes empresas, sujetos a prórroga y más prórrogas? Se comenta que esta norma, aparte del controlista, implicaría incremento de la recaudación tributaria. ¿Es así? Y si no, ¿por qué la SUNAT no se preocupa en atacar estas grandísimas deudas tributarias? Lo primero, hay una patología de la información. O sea, cuando se reportan deudas tributarias pendientes de cobro, no son deudas ciertas, son deudas en litigio, que son dos cosas distintas, ¿no?
Mérito a la ministra Antonia Alba, María Antonieta Alba. Yo le escuché en un programa de RPP en el mismo día en que iba a ser, se iba a votar el caso de la prescripción de las deudas tributarias, en las que evidentemente el ministerio estaba abogando para que la norma, para que el precedente judicial del Tribunal Fiscal no prosperase, o sea, para que dijera que la administración tributaria podía cobrar deudas. Y el periodista le dijo, oiga, pero hay este mundo de deuda tributaria, y ella con muy buena honestidad, como debieran ser todos los funcionarios públicos, dijo, mire, de esa cifra, tanto por ciento es deuda incierta, está en litigio, ¿no? La administración tributaria dice una cosa, el contribuyente tiene otra, y habrá que esperar para que sea. Lo que verdaderamente está en juego es esto otro, que también era plata, pero era poco. Entonces, yo creo que cuando las cifras dan vueltas, hay que interrogarlas y hay que ser honestos con esas cifras, porque, como comentaba en la intervención anterior, patológicamente la administración tributaria acota todo y ya pues que en el proceso se vayan limpiando las cosas. Por eso reclamaba una actitud totalmente distinta a la administración tributaria, que creo que la tiene que marketearla. Segundo, ¿por qué no se cobran a las grandes empresas? Claro que se cobran, son las únicas que pagan. O sea, aquí no es que no se le cobre, y se les cobra muchísimo, ¿no? A ver, hay que tener presente que entre la tasa combinada del impuesto a la renta con el impuesto a los dividendos, que también es costo, terminamos nosotros con una imposición fiscal alrededor del 33%. Si eso agregamos la participación a las utilidades, a los trabajadores, que son utilidades de los accionistas, que por mandato de la Constitución van a los trabajadores, el impacto de las utilidades que no llega a los inversionistas es del orden del 45%. Entonces, oye, nosotros tenemos una exacción fiscal, una parte para el Estado, otra parte para los trabajadores, bien ganada, lo que quieran, pero suma en la exacción fiscal del orden del 45%. Y no hay empresa grande que se libre de esto, porque de eso vive la administración tributaria. Hay que recordar que muchos países vecinos, los ingresos fiscales no solamente son tributarios, ¿no? Chile tiene cobre, por ejemplo, ¿no? Y otras países, bueno, Venezuela no entró. Colombia, Ecuador tienen petróleo, ¿no? Mucha actividad económica está en manos del Estado, y el Estado tiene ingresos fiscales. Nosotros renunciamos a eso porque somos malos administradores y teníamos pérdida ahí. Pero entonces el presupuesto está financiado casi exclusivamente por tributos. Somos un animal medio raro a nivel mundial, porque somos de los pocos países donde el presupuesto se financia exclusivamente con tributos. Por eso es que nuestra administración tributaria es muy agresiva, porque si no tenemos tributos, no hay otros ingresos que nos puedan hacer vivir. Y toda esa tributación se concentra en las grandes empresas. Así que es un mito el que las grandes empresas no trabajen, no aporten. Lo que ocurre, y también acá hay, ¿cómo se llama?, una leyenda negra, y ahí me incluyo por ser tributarista, es que nosotros tenemos que encontrar no la manera de eludir impuestos, no la manera de no pagar impuestos, no los huecos o los vacíos de la ley. Lo que tenemos que encontrar es una tributación razonable y justa. Y los tributaristas lo que hacemos es precisamente ese trabajo. Y a veces encontramos mecanismos de ahorro fiscal. Lo que se confunde es la habilidad y la creatividad de tener ahorro fiscal, como se tiene ahorro en otros costos, ¿ah? No olvidemos que los tributos son uno de los tantos costos de la compañía, y que es responsabilidad de los que trabajamos en las empresas de ahorrar costos. Y se ahorra costos laborales, costos en energía, costos de materia prima, eficiencias aquí, eficiencias allá, y también eficiencia tributaria. Eso no es ser un elusor tributario. Eso es simplemente ser más eficiente, más competitivo en el manejo de los costos empresariales. Bueno, vamos, muy bien, César, muy interesante. Vamos a la última pregunta para el doctor Gersi, antes de que César te vaya, porque si quieres hacer algún comentario sería magnífico. Dice, ¿cómo encajaría esta norma
con el conjunto de normas de desbalance patrimonial, lavado de activos, la unidad de inteligencia financiera y la prueba indiciaria en el campo penal. Enrique. Bueno, es un reforzamiento de las facultades fiscalizadoras de la SUNAT sin ninguna duda, ¿no? Yo diría que hay una tendencia general en la legislación peruana en los últimos años a reforzar los poderes del Estado frente al ciudadano. Hay una tendencia a disminuir, a limitar los derechos del ciudadano en materia financiera y económica y a acrecentar las facultades de la administración en general, tanto de la administración tributaria como de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Financiera. En este caso, no es una norma que vaya a ser utilizada por la Fiscalía, sino indirectamente, si la SUNAT finalmente, en base a esa información, presentara algún caso ante el Ministerio Público, formalizar alguna imputación penal, pero forma parte de una tendencia general que estamos apreciando en el Perú y en muchos países del mundo hacia la fiscalización, hacia el estatismo, ¿no es cierto?, hacia la disminución de los derechos del individuo. El gran problema, insisto, es que en el caso peruano, esta tendencia tiene la limitación enorme de que cada vez se aplica a menos gente. Entonces uno puede tener las normas más draconianas del mundo, pero si nadie las cumple, no tiene ningún sentido. Pueden ser normas absolutamente duras, absolutamente implacables, pero si la gente sigue haciendo lo que le da la gana, porque el sector informal es gigantesco, son un saludo a la bandera, pues no son normas reales, ¿no? El derecho que no se cumple no es derecho, es literatura, mala literatura, porque causa daño. Entonces, yo creo, por eso es tan importante que las autoridades reflexionen y entiendan que en materia de legislación la sociedad es dinámica, no es estática, y por consiguiente las normas que se aprueben van a ser sujetas a decisión por parte de los ciudadanos, y los ciudadanos pueden encontrar distintas estrategias para simplemente no cumplir con ellas. Una de ellas es la informalidad o estrategias mucho más elaboradas, ¿no es cierto?, como algunas de las que mencionó César. Simplemente pueden abrir cuentas en el extranjero, usar tarjetas de débito, desbancarizar. Hay 1.000.000 de alternativas que se van a producir en el mercado para sustraerse de la aplicación de esta norma. Y todo eso es negativo porque desbancariza, reduce el objetivo del gobierno es cobrar más impuestos. Con estas normas va a cobrar menos impuestos. Eso es lo que va a suceder. Entonces no tiene ninguna eficiencia, va a incrementar la informalidad. Es una norma, además de inconstitucional, ineficiente. Muchas gracias, Enrique. Yo quiero, aparte de agradecerles a Enrique y a César, realmente por estas exposiciones extraordinarias, excelentes y gratuitas para todos nosotros, porque esa es una facilidad de la información que nos brindan estas personas tan capacitadas de darnos esto gratuitamente, que nos permite estar instruidos y enfocados en los temas más importantes del país. Agradecerles a Enrique nuevamente, a César también, a todos ustedes por su presencia y que tengas un feliz viaje, César. Te estaremos molestando después del lunes, ya cuando estés de regreso. A Enrique, un gran abrazo para ti. Gracias. Igualmente, un buen viaje. Gracias, Ítalo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.